Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en una tarde de algo interesante en Escolacoti. Y el día de hoy estamos muy emocionados, estamos muy entusiasmados porque estamos comenzando el mes con un evento muy especial que bueno, me lleno la boca de decir. Les presento a Antonio Rada García. Él es presidente de Telegenio. Entonces, Así es. ¿cómo estás, Antonio? Muy bien, Nadia. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, a todos nuestros papás que nos acompañan, a quienes comparten esta información, es un tema muy interesante, pero voy a comenzar por decir quién es Antonio Rada. Tengo que describir un poco quién es, porque es parte de todo esto, es una cosa muy interesante. Bueno, él es licenciado en Economía por el ITAM, ¿no? Es máster en Dirección y Gestión de la Calidad de Centros Educativos por la UFB en España. Y bueno, por Así supuesto, presidente de la Fundación Telegenio, que es por quien hoy está acá presente, de quien es. vamos a platicar, de Telegenio. Eh, bueno, es secretario en la cooperativa Luciérnagas, Creatividad, Conocimiento y Sociedad. Es tesorero en Fundación Educar por México, Estudiar por México, Sí. expresidente en Mesa México, miembro del Club de Líderes del Futuro en la revista Líderes Mexicanos. Maravilloso, eso está muy padre. Bueno, es Sí. asociado comercial en alta inversiones, es ponente de TDF 2011, eso está padrísimo. Y bueno, Sí, así aquí es. hay un punto que cierras donde él, su misión en la vida es ser la chispa de la genialidad que incendie genios dormidos, y su lema es, llega a ser quien eres, Exactamente. ¿no? Eso está padrísimo. Este tu lema como que dice Sí. todo de qué es Telegenio y esta maravillosa aportación que nos generas, que nos das al país entero. Sí, no, muchísimas gracias. De Entonces, hecho, hay una anécdota. Esa frase, en realidad, yo se la leí a un filósofo alemán, se llama Federico Nietzsche. Viene en su libro Ecce Homo, pero curiosamente esa frase, cuando la investigas, te vas hasta los griegos. Y el que la dijo por primera vez fue Píndaro, un poeta. un poeta. Y bueno, un poeta, exactamente. Y cuando escuché eso de llega a ser quien eres, de verdad resonó en mí y dije, es que esto debería ser la educación. O sea, la educación es ayudarte a que florezcas, a que te desarrolles, a que seas tú mismo, que no seas una copia de nadie más, sino que tú puedas desarrollarte y generar esa individualidad maravillosa que todos poseemos, aunque a veces está dormida. Oh, sí, qué maravilla. Y fíjate que justo este tema, por eso decidimos invitarte, por eso estábamos tan entusiasmados y no quitábamos el dedo del renglón, porque hoy Sí, sabes perfectamente que México, eh, bueno, en México como en muchas otras partes del mundo, la educación ha sido un sí, tema, ¿no? Es un tema. Entonces, sí, en la actualidad, pareciera ser que la educación, digamos, el modelo educativo a nivel mundial, está empezando a tener sí, fracturas interesantes, ¿no? Entonces, sí, a mí me llama mucho la atención cómo tú, con esta propuesta, has logrado incidir. Bueno, quiero decir que ellos están trabajando desde el 2007, ¿no? así es. Y que bueno, ahora en 2017 lograron no sé, es una iniciativa maravillosa, muy importante, que a mí, hablando de esta cuestión de la educación, me parece muy importante resaltar, que es Sí, lo que lograste con respecto a la Ley General de Educación. Platícanos un así es. poquito qué es eso, qué pasó Sí, en claro, 2017. claro. De hecho, sí, fue desde el inicio, en el 2007, cuando empezamos el 31 de enero del 2007, Uh -huh. y pues resulta que a principios de ese año tuve la fortuna de que me entrevistaran para Notimex, y en esa entrevista pues comenté de que según el informe de labores del año 2003 de la SED, solo se atendía al 0.6% de los niños con aptitudes sobresalientes. Y es decir, que el 99.4% estaban sin atender.
Entonces la noticia salió como niños genio en el olvido. Y eso generó que después Publímetro replicara la noticia, o sea, me buscaran, me entrevistaran, y eso llevó a que en su época Marcelo Ebrard dijera, vamos a hacer niños talento en el Distrito Federal. E incluso pues traté de contactarlo pues para hacerlo bien, porque lamentablemente terminaron haciendo la idea de que si tenías 9 o 10 de calificación, entonces eras un niño talento. Y no se hicieron pruebas psicométricas, no se hicieron ningún tipo de características más allá de la calificación para poder determinar esa alta capacidad. Pero bueno, se fue generando una serie de noticias en las que terminé en un noticiero junto con mi equipo, con López Dóriga, salimos con López Dóriga, se hizo un documental por esta Carla Iberia, y en ese documental, pues bueno, nos llevó a que estuviéramos en el Senado de la República y se pudiera hacer la modificación de varios artículos, pero el principal fue el artículo 41 de la Ley General de Educación. Y bueno, pues quedó para el 8 de noviembre de ese año, ya estaba aprobado por los senados, los senadores como tal, pero se tardaron 2 años los diputados en aprobarla. Y luego otros 2 años en que hubiera reglamento, porque una ley sin reglamento pues no sirve de mucho. Y ya entonces para el 2011 ya empezó a funcionar y bueno, hubo un incremento espectacular. Pasamos de 0.6 a un 14.5% de la población, que podrá ser que 14.5 con respecto al 100 sea poco, pero con respecto al 0.6 es un incremento del 1600%. Entonces, pues fue algo maravilloso, pero pues nos duró poco la maravilla porque hasta el 2012 creció un poquito más y a partir del 2013 en adelante, con el sexenio del siguiente gobierno, pues volvieron a decaer la atención y lamentablemente en este gobierno llegó hasta declaraciones de Claudia Sheinbaum diciendo que nosotros no existíamos. Entonces, a ese nivel de ignorancia, terminó diciendo que se acabó el proyecto de niños con altas capacidades del gobierno del Distrito Federal. Oh, eso sí eso es terrible, ¿no? Sí. Es terrible. Y yo tuve la fortuna de mandarle un Twitter a Sheinbaum, mandándole un estudio de 45 años de duración de más de 5,000 superdotados en Estados Unidos. Y le puse, a ver si te es suficiente prueba científica de que existen. Claro. Obviamente no me contestó. Híjole, a ese respecto es interesante que lo resaltes y me parece maravilloso que estemos tocando el tema porque hace poco estaba yo también revisando un poco las estadísticas de justamente la página de la SEP. Obviamente tiene su área de planeación donde manejan todas las estadísticas a nivel nacional. Y yo hablando con los papás, trato un poco de bajar la información a los papás, porque a veces se queda mucho en el concepto político y ya de manera concreta como que ignoran ciertas cosas los políticos, ¿no? O sea, las pasan y no suceden. Y estaba yo revisando que hay algunas cosas raras en estas estadísticas donde comparan a Oaxaca con la Ciudad de México respecto a ciencia terminal, a nivel de cobertura, o sea, cosas veras extrañas, ¿no? Que tú dices, ¿qué está sucediendo? Cuando, bueno, ahorita políticamente se habla de que se quiere rescatar la educación, crear un nuevo modelo y nuevos modelos en el mundo, hoy podemos hablar que entonces tienen que hablar de diversidad, ¿no? De una diversidad de atención, de infraestructura diversa para poder atender a todo lo que significa, todas las personas, todos los tipos de aprendizaje, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que lo digas y me parece maravilloso que lo estés diciendo ahora, porque bueno, los papás deben estar al tanto, sobre todo, ¿sabes? Para que nosotros podamos apoyarlos a ellos, reconociendo cierta información de la cual puedan de manera complementaria al modelo tradicional, al que necesariamente tienen acceso, de manera complementaria, saber cuáles otras cosas hay, qué otros elementos están en sus manos para reconocer estas aptitudes en primera y en segundo término
también hay otras tantas, yo los llamo niños mágicos, que tienen características especiales como Sí, autismo, ¿no? Pero que sí, también sí, requieren atención o sea, requieren una atención para impulsar sus capacidades, ¿no? sí, Entonces, sí, 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 pues bueno, esperemos que podamos hacer una invitación atenta al gobierno, sí, abriendo un sí, claro. poco los ojos respecto a ese tema, ¿no? Sí, sí, mira, pues viene la paradoja, ¿no? O sea, se logró un gran avance en el sexenio de Calderón. De hecho, es algo que pues estamos muy contentos los que pudimos ver ese gran motivación por atender a esta población que durante mucho tiempo ha sido ignorada. Y lamentablemente, pues el PRI nunca le ha interesado desarrollar la inteligencia de este país. Y pues Morena, que es un primor, o sea, pues es el PRI de los 70, entonces pues tampoco le interesa realmente esta población, o sea, de hecho es como si no existiéramos. Tengo una amiga muy querida que se llama Rocío Labastida, que ella hizo un libro en el que yo cooperé en la parte de las estadísticas y se llama Los fantasmas en el aula, porque él considera que los niños superdotados son como si fueran fantasmas, como si no estuvieran ahí, pero ahí estamos. Entonces, es bien importante la atención de esta población, tan importante como cualquier otro niño. O sea, todos los niños requieren una atención y me gustaría comentarte una metáfora que me gusta mucho para ejemplificar cómo todos los niños son niños, pero no todos los niños tienen las mismas características. Entonces, me gusta decirle a la gente que si saben en qué se parece el grafito, el carbón y los diamantes. Y me gustaría saber si tú sabes en qué se parecen los tres. El grafito, no sé si el grafito es El no, grafito no con el... sé. Ah, fíjate, entonces, curiosamente son tres palabras diferentes, grafito, carbón y diamante, pero cuando lo analizas a nivel químico, los tres son el mismo elemento químico, Ujú. carbono, pero la configuración del carbono, si es en capas, se vuelve grafito y por eso es suave y puedes escribir con los lápices. Si tiene otra configuración, se vuelve negro y además es combustible, pero bajo otra configuración se vuelve transparente y duro, 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 duro. Entonces, aunque los tres son carbono, los tres tienen características muy diferentes. Entonces, lo mismo sucede con los niños. Si yo tengo un niño carbón, va a funcionar como combustible. Si yo tengo un niño diamante, por más que lo quiera quemar, no se va a quemar. Y si tengo un niño grafito, pues va a tener otras características que va a favorecer otra forma de ser, pero no va a funcionar ni como el diamante ni como el carbón. Entonces, todos son carbono, pero son distintos estados, como llaman alotrópicos, del carbón. Entonces, en ese sentido, así sucede con los niños. Tú lo puedes ver por fuera y parece un niño como cualquier otro niño, pero a la hora que ves cómo procesan la información, cómo tiene ciertas características de aprendizaje, te das cuenta que no es normal, que es diferente a la mayoría. Y eso es lo que muchas veces no quieren entender porque lo vemos por fuera y parece normal, pero no somos tan normales. Exacto, exacto. Y fíjate que justo ahí es donde eh, nosotros como Escuela Coti nos interesa mucho Sí, trabajar, hacerles saber a los papás que si tú desde la familia, desde tu casa, comienzas a prestar atención, fomentas vínculos de empatía, vas a lograr sí, detectar, ¿no? Esas aptitudes particulares de tu pequeño, ¿no? Que a veces llegan a la escuela, sí, muchos casos digo, que la maestra, la profesora o el profesor les sí, dice, es que su hijo es así, y así, y así, y así. Y los papás, como no tienen un vínculo estrecho, ¿no? Con sus pequeños, ah, pues sí es así, ¿no? Pues entonces, y por eso lo castigo, y por eso así, porque se porta mal, y porque es esto, ¿no? Y los papás ajá, quedan como que, ay, qué bueno, ¿no? Y de repente, pues que no es tan cierto, porque a veces hoy hay un elevado índice tú sí, sabes, ¿no? De detección de niños con hiperactividad, con falta de atención, sí. bueno, si los papás tuvieran esos vínculos, nos podríamos dar cuenta que no necesariamente es así y que a veces hay un daño terrible en ese sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, de acuerdo. Mira, es el famoso déficit de atención con hiperactividad, con o sin hiperactividad, y que cuando les haces pruebas psicométricas,
el 70% de los casos resulta que tienen alta capacidad intelectual. Y entonces, pues es una paradoja que si tienen déficit de atención, ¿cómo es posible que salgan por arriba del 98% de la población de su edad? Entonces, pues se descarta facilísimo el déficit de atención porque no podría tener esa capacidad intelectual. Y el otro 30% puede ser que sí tenga algo, pero yo te diría que ni el 2% es verdaderamente déficit de atención. O sea, hay muchos que no tienen, pero pareciera ser que sí. Y eso es lo difícil, que para detectarlos, pues es realmente un estudio científico. Y volvemos, hay quienes incluso dicen que es inventado ese trastorno. Entonces, si es cierto que es inventado, pues entonces realmente nadie tiene déficit de atención como tal. Como tal, exacto. Uh -huh. Exacto, bueno, entonces, a ver, tocando es ya esta parte como más clara de para Sí. dónde vamos con Telegenio. Es cierto esta idea de que el 2.28, me parece, el 2.28% en el mundo, ¿no? Sí. Son personas que tienen alta capacidad, bueno, que tienen, son superdotados. Sí. Pero, a ver, ¿por qué es importante esta cifra? ¿Qué hace Telegenio? ¿Qué hace Telegenio? Cuéntame, específicamente, Perfecto, perfecto. ¿qué hace con esta cuantificación? Hay personas, hay papis que no saben exactamente qué significa esto de ser superdotado. Claro que sí. Cuéntanos un poco. Básicamente, el modelo que tenemos está en 4 partes. La primera parte tiene que ver con la difusión de las características, porque efectivamente es muy importante que la gente conozca cuáles son las 9 características principales de este tipo de niños o de niñas. Porque sin difusión, pues la gente sigue confundiéndose y creyendo que tiene hiperactividad, que tiene déficit de atención, que es niño rebelde, etcétera, etcétera. Entonces, la difusión es algo bien importante. Entonces, agradezco mucho a Escolati, porque entonces, Escolacoti, perdón, que nos pueda dar a conocer para que la gente conozca más a Telegenio. Entonces, la difusión es número 1. Lo número 2 es ayudar al diagnóstico. He tenido la fortuna de poder capacitar a psicólogos a nivel nacional y bueno, se logró que en 8 estados de la República ya hubiera más psicólogos que pudieran detectar a estos niños, porque bueno, al principio empezamos aquí en el Distrito Federal y pues había gente que venía de distintas partes de la República Mexicana para ser evaluados. Entonces yo pensé pues que era un gasto pues mayor para muchas familias tener que desplazarse hasta el Distrito Federal. Y bueno, hice una convocatoria a nivel nacional, tuve la fortuna que me llegaron alrededor de 100 currículums, y de esos 100 currículums, pues solo pasaron la prueba 8 psicólogos, porque bueno, les hice pruebas psicométricas a los psicólogos, y bueno, escogí a los que tenían de 108 para arriba de coeficiente intelectual, porque efectivamente si un psicólogo saca 98 de coeficiente intelectual, es poco probable que pueda aplicar las pruebas para entender las características de una persona que tiene 130 o más. Entonces, pues tuve que hacer esa discriminación en donde les hacía preguntas para ver si sabían las diferencias entre un niño con Asperger, un niño con altas capacidades, un niño con autismo, y entonces, pues ellos solitos se daban cuenta de que no sabían. Entonces, había que capacitarlos para que entendieran estas características y que vieran. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de lograr que varios estados de la República ya pudieran hacer estas atenciones. Entonces, eso sería el segundo, el ayudar al diagnóstico. En el tercer caso está la atención, y la atención la manejamos en 2 niveles, a nivel de atención directa y lo que es la atención indirecta, que es a través de la canalización. Entonces, durante la atención directa, me gusta mucho trabajar con los niños. Dependiendo de la edad, es el nivel de trabajo que hago, porque bueno, cuando son muy chiquitos, entre los 4 y los 10 años más o menos, yo les llamo aprendifelices, van a aprender felizmente. Entonces les digo que Telegenio no hay tareas, no hay exámenes, sino es una cuestión de vamos a aprender uy, se está cerrando esto. Ahí está. Y bueno, la idea es que ellos sean aprendifelices, que vayan felizmente a aprender. Y bueno, jugamos mucho juegos de mesa, juegos de rol, o lo que serían ver documentales o hablar sobre los temas que les interesan. Y bueno, es muy divertido aprender y
enseñarle a estos niños, porque hay unos que saben mucho más que uno sobre algún tema, ¿no? O sea, uno sabe de geografía, pero resulta que el niño ya se sabe todas las banderas y te reconoce todas las banderas. Entonces tú dices, uy, esa bandera no me acordaba de esa bandera, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo para ellos es un juego y bueno, pues tienen una memoria sorprendente, entonces pueden hacerlo. Y ya cuando son un poquito mayores, a la actualidad ya cuento con 5 cursos. Tienen nombres de números trascendentales, que sería pi, fi, i, e, y derivada de x con respecto al tiempo, serían los 5 cursos. Y bueno, duran desde los 2 meses y medio hasta los 9 meses los distintos cursos, ¿no? Entonces son cursos que tanto padres de familia como alumnos o aprendifelices pueden tomar y que te garantizo que en ningún otro sitio los pueden tomar. O sea, me han felicitado muchas veces en ese aspecto, decir es que en ningún otro sitio aprendo estas cosas que vengo a aprender en Telegenio. Oye, es maravilloso. Y ¿Sí? por Y ya ejemplo, en el último ah, nivel dime, es lo que se llama el seguimiento. Y en ok, el seguimiento, periódicamente doy seguimiento de algunos de los casos más exitosos y hago que haya entrevistas en televisión para dar a conocer pues logros de algunos de ellos para que pues, la sociedad se recuerde de que puede haber más niños como ellos o niñas como ellos y entonces pues ayudar a difundir la cultura de que es muy bueno apoyar al talento. claro, ok. Bueno, y Sí, entonces, ahora vamos a entrar un poquito a profundidad, ahora sí, sí, sobre cuestiones prácticas y, sí, y de fácil aplicación con nuestros papás, ¿no? Con los papás. sí, Por ejemplo, entonces, ahora que hablas de estas altas capacidades, la genialidad solo pertenece a los genios. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque ahora que sí, yo estaba viendo tu información, hay una parte donde hay interesantes frases de las sí, aportaciones de los genios. Hay una que dice, sí. para ser un genio, primero hay que jugar a serlo. Así es, de Dalí. Exactamente, ese es Dalí. Y Sí, claro. entonces, mi pregunta es, ¿entonces les pertenece a los genios esta genialidad o todos tenemos un poco de genialidad, de Sí, personas geniales, de esta parte genial? sí, Porque sí, sí. también, ¿qué hay con eso, que en eso que tú describes de, ok, el ser generoso para ser genial, llegar a ser Sí, quien eres, tienes que ser sí, generoso, ¿no? así es. Generar, ¿no? Sí, la Todo generación. El genio este, genera exacto, genialidades. Ajá. así es. Entonces, Sí, mi pregunta es, ¿solo les pertenece a los genios o en casa podemos tener genios? Todos tenemos sí. esta faceta. Cuéntanos. Ahí te va, mira. Justamente uno de los libros que próximamente te llegarán a tu domicilio se Sí. llama El laberinto de la genialidad. Ese libro lo publiqué en el año 2011 y tuve la oportunidad de presentarlo el 11 del 11 a las 11 de la mañana, es decir, el 11 de noviembre del 2011 a las 11 de la mañana. Entonces, lograr esa probabilidad es muy, muy, pero muy pequeña y era para dar a entender que la genialidad se puede dar en un nivel a ese de increíble, ¿no? Y bueno, el laberinto de la genialidad es en honor al laberinto de la soledad de Octavio Paz, porque yo me cuestioné y dije, bueno, si Octavio Paz siguiera vivo, ¿qué hubiera dicho acerca de Telegenio? Y entonces de broma me contesté, hubiera escrito el laberinto de la genialidad. Entonces, a partir de esa tesis, pues me di cuenta que, aunque en el libro no lo menciono, generé la idea de que hay mucho genio de closet. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que tenemos ideas geniales, pero que nos da miedo expresarlas, darlas a conocer, porque podemos creer que nos van a decir que estamos locos. Porque volvemos, un genio fracasado le llaman loco y a un loco exitoso le llaman genio. Genio. Entonces, el genio y la locura están emparentados desde Aristóteles. Entonces, la idea es que la genialidad, efectivamente, así como cualquier persona tenemos imaginación, la imaginación es el punto de partida de la genialidad. El problema es que la educación en general se enfoca en la repetición de memoria y en entender hasta cierto punto, porque no siempre es un entendimiento a profundidad, puede ser un entendimiento práctico, pero no profundo ni teórico.
Entonces, esa chispita de imaginación, si la aprendiéramos a desarrollar todos, pues todos seríamos genios en distintas áreas. Entonces, el libro El laberinto de la genialidad es una invitación a los lectores a descubrir su propia genialidad, porque bueno, lo que también hago tesis ahí en ese libro, hablo sobre la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes habla de los números primos, y los números primos son esos números que no tienen más que divisores con respecto a sí mismos y la unidad. Y los que no son primos, pues bueno, tienen más divisores. Entonces, por ejemplo, el número 2 y el número 3 son primos, pero el número 4 no es primo porque también puede ser divisible entre 2. Entonces, en ese juego, pues podemos decir que hay números primos y números no primos. Entonces, durante mucho tiempo se pensaba de que o éramos genios o no éramos genios, como ese juego de primo o no primo. Y si fuéramos números, pues entonces estaríamos destinados a nacer genios o destinados a nacer no genios. Pero lo que cuestiono ahí es que no somos números primos, no somos números matemáticos, y que tenemos la posibilidad de encontrar esa originalidad propia. Y puede ser en diversas áreas, puede ser genio de la música, genio de la ciencia, genio de la religión, genio de el arte o de cualquier otra área de desarrollo humano. Entonces, pues esa es la invitación que hago, y todo lector que lee ese libro, mi resultado o lo que deseo es que al terminar el libro, cada uno de ellos diga, logré salir de mi propio laberinto de genialidad. Ah, está maravilloso. Y entonces, por ejemplo, Sí, se es genio en algo en específico. Pero entonces también tenemos talentos. ¿Es sí, diferente ser talentoso a ser genio? ¿O es una sí. parte de ser genio? De hecho, mira, generalmente el que se especializa es el talentoso. Tienes un talento musical y eres muy bueno para la música, pero en otras áreas no te desarrollas tanto. Y dentro de los genios, pues hay genios talentosos, pero también está lo que llamamos genios universales. Está el caso de Leonardo da Vinci o el caso de Gottfried Wilhelm Leibniz, que es considerado como el último gran genio universal. Y bueno, lo que tienen en común tanto Leibniz como Da Vinci es que ambos eran autodidactas. La mayor parte de su conocimiento lo desarrollaron por ellos mismos. Entonces, eso es una de las características de los niños superdotados o sobredotados, que tienden a ser autodidactas. Por eso muchas veces los maestros dicen, ¿y qué le enseño si el niño ya aprendió, si el niño ya va adelantado, si el niño va por su cuenta? Y entonces por eso es muy sencillo darles clases, porque es nada más darles el empujoncito, digamos, cierta referencia, pero en general el niño aprende muy rápido. Y entonces aprende por sí mismo, encuentra su forma de aprender. Ok. Sí, Entonces, por ejemplo, en casa, hoy, sí, hablando de que tenemos estos problemas en la educación, ¿no? No sí, importa, pensemos en nuestros hijos como la generalidad. No importa si son niños mágicos, como yo los llamo, no importa, en la generalidad. Si sí, nosotros en casa, o sea, en casa, nosotros jugamos con ellos, participamos de sus actividades, sí. podemos colaborar en desarrollar sus aptitudes, en hacerlas más contundentes, en desarrollar su inteligencia y su creatividad. Sí, claro, y bueno, eso es algo muy bonito porque hay estudios que mencionan que algo de lo que más le gusta a los niños en general es poder jugar con papá o con mamá o con ambos. Ujú. Y porque muchas veces les preguntaban, ¿y qué es lo que más te gusta? ¿Qué juguete? No, jugar con papá y con mamá. Y lamentablemente, pues muchas veces llega papá del trabajo y, ay, no, quítate, estoy cansado. O tuve un mal día en el trabajo. Y entonces, pues eso genera ese distanciamiento, y entonces, pues buscan otras soluciones, pero realmente es muy importante ese cariño familiar que ayuda en gran medida a que se desarrollen. Hay una anécdota muy bonita de la mamá de Edison, Ajá. porque Edison solo estudió hasta sexto de primaria. Y bueno, no sé qué tan verídica sea esa historia, pero como tal es bastante interesante lo que te manejan. Y bueno, pues la idea es que Edison
con solo la primaria terminada, pues terminó teniendo el récord Guinness de más patentes, alrededor de 1089 patentes realizó en su vida. Que hay gente que dice que se robó bastantes, pues sí puede ser que se haya robado o que las reinventó, porque como vemos, por la que es más conocido, que es el foco, pues la bombilla eléctrica ya existía, pero él la perfeccionó. Y en ese proceso de 1000 intentos logró perfeccionarla y bueno, pues pasó como ícono de la genialidad, ¿no? El se te prende el foco. Entonces, pues hay muchas anécdotas que cuando conocemos la historia de los grandes genios de la humanidad y los conocemos cómo eran de niños, podemos conocer las características que vemos que son muy semejantes, o más bien de las cuales yo pude hacer el estudio de las características de las personas sobresalientes. Y entonces te vas dando cuenta que si uno supiera cómo era Dalí de niño, cómo era Octavio Paz de niño, cómo era Da Vinci de niño, pues te puedes dar cuenta que en casa lo tienes y que no lo sabías. Y todo por no conocer la historia de los grandes genios en su infancia. Entonces, sí es bien importante lo que dices y maravilloso que los papás y las mamás interactúen con sus hijos. Ok, y por ejemplo, Sí, hay una parte donde tú trabajas con esta idea, promueves esta idea de que el ambiente en el que se desarrolla, tiene sí, la capacidad, digamos, de poder sí promover, sí detonar, ¿no? sí, Eh, esta, esta alta capacidad. Pero mi pregunta es, si tú en el ambiente tienes elementos que les puedan, que puedan a los niños estimularlos, sí, eh, pueden desarrollar, mejorar sus capacidades creativas e intelectuales. O sea, tú en casa, o sea, por ejemplo, ahora está, digo yo, muy de moda, pero no sé si es sí, correcta la expresión, pero esta idea de que hay muchos métodos didácticos para trabajar con los niños, ¿verdad? Pero en casa, si estás en casa y tú sí, enseñas a tu pequeño, juegas con él, lo estimulas con elementos cotidianos, ¿es sí. válido? ¿Es válido? ¿Se puede? ¿Qué tanto les Sí, ayuda eso? claro, claro. Mira, te voy a decir algo bien, bien importante, sustentado en dos cuestiones. La número uno, el filósofo José Ortega y Gasset decía algo muy bueno, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Y esa frase la podemos parafrasear en mexicano y recordamos un proverbio que dice, júntate con lobos y aprenderás a aullar. ¿Qué quiere decir? Que si estás en un ambiente que te rodea de lobos, pues vas a aprender a aullar. Y yo lo transformé en positivo y lo manejé en Telegenio y digo, júntate con genios y aprenderás a ser genial. Entonces, eso en psicología se llama el efecto Pigmalión positivo. Porque si yo estoy rodeado de personas que les da flojera aprender, les aburre la escuela, no hacen tareas, no quieren hacer nada, o sea, es echar relajo, pues te estás juntando con lobos y vas a aprender a ser como todos, o sea, mediocres. Pero en cambio, si te juntas con personas creativas, inteligentes, amables, cariñosas, geniales, pues entonces nada más esa convivencia te permite estar en otro nivel y aprender otras cosas. Recuerdo mucho al inicio de la fundación que había dos niños que se llamaban Diego, uno de ellos tocaba la batería y el otro le encantaba la química. Entonces cuando Diego Química veía a Diego baterista, decía, yo quiero tocar la batería. Y cuando Diego baterista veía a Diego Química hablar, dar una conferencia sobre química, Diego baterista decía, yo quiero aprender de química. Entonces, ese es el efecto Pigmalión positivo, ese es el júntate con genios y aprenderás a ser genial. Entonces, efectivamente, si tú generas un ambiente en casa propicio de aprendizaje de cosas positivas, que van a ayudar a la salud, que van a ayudar a la cultura, que van a ayudar al conocimiento, al desarrollo espiritual, etcétera, pues entonces obviamente vas a hacer que tu hijo crezca y tú vas a crecer junto con él. Exacto, exacto, eso es algo bien importante, que vas a crecer junto con él. Así es. Y, por ejemplo, si en casa, ¿no? Sí, Pensemos que ahora en casa eh, notamos que nuestro pequeño
tiene ciertas características especiales, ¿no? Sí. Es, es, eh, es necesariamente de la gente que vive de manera, digamos, que su forma de vida está beneficiada, donde se puede encontrar a un niño con estas capacidades. O sea, por ejemplo, tiene la misma oportunidad un niño que vive en la sierra, un niño que vive en un lugar semirural, un niño que vive en la ciudad. Tienen la misma oportunidad de ser superdotados, de tener este... Sí, mira, te platico. Volviendo también a esa tesis de si se nace o se hace, Exacto. de hecho, tanto nacen como hacen. Y te voy a decir, por la parte de la genética, un niño superdotado puede nacer en cualquier estrato social. No es exclusivo de los ricos, no es exclusivo de los pobres, no es exclusivo de la clase media. En cualquier clase social puede nacer. Y entonces, uno de los ejemplos más bonitos en México es el caso de Benito Juárez. Benito Juárez, pues mucha gente no sabría, pero Benito Juárez, por todas sus características, te aseguro que era una persona con alta capacidad intelectual, porque en el medio ambiente en el que nació en Oaxaca, no hubiera destacado, pero gracias a su tío, que se dio cuenta que era muy inteligente, lo ayudó, estudió para abogado, aprendió griego, latín, español, porque pues, antes no hablaba el español, y bueno, hasta presidente de México llegó. Entonces, es un ejemplo de que la alta capacidad puede nacer en cualquier sitio. Y yo te puedo decir que en Oaxaca hay mucha gente brillante. Pues Porfirio Díaz también era de Oaxaca, entonces no podemos negar que la alta capacidad intelectual puede surgir en cualquier sitio. Ahora bien, también está la gente que aunque no nació con esa ventaja genética, tiene el deseo y la voluntad de hacerlo, y eso es lo que hace que al tener estas circunstancias geniales, transformes ese yo. Entonces, a mí me gusta mucho dar el ejemplo de que uno puede por genética, por ejemplo, medir 2 metros. La genética me hace medir 2 metros. Tengo ventaja para jugar básquetbol, pero eso no quiere decir que esté obligado a jugar básquetbol. Y puede ser que por genética yo mida 1,60 y que pues es una desventaja aparentemente para jugar básquetbol. Pero si yo como una persona de 1,60 aprovecho mi desventaja y entonces genero una cualidad que nadie más haga, por ejemplo, aprender a hacer tiros de 3 puntos, es decir, a larga distancia, y tenga yo una puntería muy, muy buena, entonces, ¿qué sucede? Jugando en el equipo, todo el mundo me manda el balón hacia atrás, mientras todos están esperando que yo avance, y yo, ¡pum!, tiro de tres, tiro de tres. Entonces, puedes llegar a ser uno de los mejores jugadores de básquetbol, pese a que tu estatura no te favorece para un deporte como el básquetbol. Claro, exacto. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en cualquier área. Entonces, las personas que por mérito propio llegan a ser genios, pues tienen yo lo respeto aún más porque, bueno, pues necesitaron mucho más esfuerzo, dedicación, templanza, disciplina para lograrlo. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces ahí me gustaría Sí, mucho que justamente en esta detección de que, bueno, hay elementos donde podemos retomar parte de nuestra genialidad, de nuestras aptitudes, ¿no? Como sí, padres, verlo e impulsar estas aptitudes. Eh, sí, Ahí me gustaría mucho que insertemos justamente tu frase, tu premisa, ¿no? De llegar a sí, saber quién eres. Porque sí me sí, gustaría que nos cuentes un poquito sí, del poema, ¿no? De sí, claro, claro. donde lo tomas, por qué salió de ahí, ¿no? O sea, Sí, sí. un poco. La pantalla se congeló, entonces no sé si Sí, siguió, si se esté bien. congeló. Te escucho. Ahí está. Ok. Se Ah, congeló tantito, entonces lo voy a repetir por si sí, no. sí. Entonces, Muchas gracias. conexión a internet inestable, esperemos que... Bueno, el poema está inscrito en las circunstancias de las Olimpiadas griegas. Entonces, un deportista, para llegar a ser quien es, pues está en un proceso de continua superación, porque quiere ser el mejor, quiere llegar en primer lugar. Entonces, bajo ese contexto,
es muy interesante porque te está diciendo una cuestión que es el devenir, llega a ser, pero al mismo tiempo te habla de la esencia, quién eres. Entonces, para ejemplificarlo de una forma sencilla, me gusta mucho hablar de las semillas de manzana. Uno puede tener una semilla de manzana y uno se pregunta cómo puede llegar a ser una semilla de manzana. Y la paradoja es que esa semilla de manzana tiene que transformarse en una pequeña plantita que luego se vuelve arbusto, que luego se vuelve árbol, que después florece y de esa flor se convierte en manzana y por fin, dentro de ese fruto, nuevamente tenemos la semilla de manzana. Entonces, para llegar a ser quien eres, tienes que sufrir toda una gran transformación y fructificar. Entonces, ¿qué sucede? Los niños son esa pequeña semilla que va creciendo, pero a veces la educación pisotea la planta, la quiere podar, no le da el suficiente nutriente. Entonces, el niño no llega a ser quien es y empieza un camino raro de tratar de ser lo que no es. Y por eso tenemos doctores que son pésimos doctores porque nunca quisieron estudiar medicina, o abogados que porque el abuelo y el papá eran abogados, pues tenían que ser abogados, pero ellos querían ser bailarines y no se los permitieron. Entonces, hay muchas personas que fingen ser lo que no son y por eso no llegan a ser quienes son, y los que sí llegamos a ser quienes somos, superamos todas esas barreras que a veces nos pone la sociedad para simplemente mostrar lo que nuestra naturaleza quiere que mostremos, o sea, que queremos desarrollar. Entonces, eso es lo que quiere decir, que el llegar a ser quien eres es desarrollar todo tu potencial de lo que en el fondo, está dentro de ti. Claro. Así es. Ok. Entonces, por ejemplo, estamos partiendo de reconocer una esencia, reconocer tu esencia, ¿no? Sí. Entonces, y si retomamos aquella frase de jugar a ser genios, sirve Sí. de algo fingir saber, porque hay una parte que tú tocas y me encanta esta teoría de que finge, a mucha gente finge saber más de lo que sabe. Sí. O sea, sirve de algo fingir saber que sabes Sí. más. Esa parte Sí. ayuda a motivar, porque, por ejemplo, siendo papás, hay veces Sí. que, o sea, mi hijo de 3 años me sale con unas preguntas, ¿no? Porque es que, oye, mamá, ¿sabes que en Australia viven los cocodrilos más grandes de agua salada, ¿no? Entonces, me sale con una pregunta de, ok, pero ¿sabes que también los marinos se parecen a algunos cocodrilos que están descubriendo marinos porque se comportan? Y empieza con una cosa que yo así, entonces yo tengo que fingir que sé que los cocodrilos, o sea, que Sí, específico, claro. ¿no? Los cocodrilos, porque, no sé, ¿sirve fingir? Sí. O sea, ¿sirve? Ok, Apoya, mira, motiva, cuéntame. mientras el fingimiento sea una cuestión lúdica, Exacto. no hay ningún problema. Ujú. Porque el fingir ser lo que no somos, por ejemplo, fingir que podemos volar o fingir que estamos en otro planeta o estamos volando por el espacio exterior como astronautas, todo eso es una ficción, pero es una ficción que forma parte del juego y en el juego estamos jugando a eso. Pero hay que tener muy claro la diferencia entre la ficción y la realidad. Pero efectivamente, jugar a que eres un genio literalmente te ayuda a tener una autoestima, que me gustaría también compartirte esto, que es una idea que también manejo mucho en Telegenio, para que la gente se dé cuenta de los distintos niveles de autoestima, porque generalmente se habla de autoestima baja y autoestima alta, o sea, muy binario, pero yo lo voy escalonando, te digo, mira, hay autoestima baja, autoestima intermedia, autoestima alta, y en el último nivel hablo de una autoestima genial. Entonces, en la autoestima baja, pues es cuando uno mismo se insulta y dice, yo no valgo, soy feo, soy tonto, bla, bla, o sea, todo tipo de pensamientos negativos. En la autoestima intermedia, pues dices, pues soy uno más. O sea, ni soy muy guapo, pero tampoco soy muy feo. Ni soy muy inteligente, pero tampoco soy muy tonto. Estoy a la mitad. En la Ok. autoestima alta, ay, qué inteligente soy, qué guapo soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Eso era Paco Stanley. Entonces, la autoestima alta, paradójicamente, muchas veces se le ataca
como si fuera algo malo, como si tener la autoestima alta fuera algo negativo. Pero bueno, si nos vamos al siguiente nivel, la autoestima genial está más allá de lo que es una autoestima, digamos, alta, porque la autoestima alta todavía tiene que ver con comparaciones, pero en la autoestima genial es cuando te das cuenta que no solo tú, sino que todo el universo, cada persona es única e irrepetible. Y si eres único e irrepetible, pues tu autoestima es genial porque sabes que en toda la historia del universo nunca ha habido alguien como tú y en todo lo que resta de la historia del universo no va a haber alguien como tú y como cualquiera de nosotros, o sea, porque en realidad todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, al tener ese nivel de autoestima, puedes entender por qué los genios pueden hacer y deshacer cosas que la mayoría de las personas no se atreven a hacer por falta de autoestima, por tener autoestima baja de que no, pues mis ideas no sirven, tener autoestima de pues no soy más que del normalito, o tener autoestima alta, pero que te atacan porque te dicen que eres soberbio, porque te crees más, porque te crees muy bonita, porque te crees muy inteligente, porque te crees, pero pues uno puede demostrar con hechos de que no solo te crees, sino que te sabes muy inteligente, o muy guapo, o muy cariñoso, o la característica que quieras mencionar. Claro. Sí, y entonces, por ejemplo, si estamos en casa, en Sí, familia, con tu familia, con tus amigos, no importa, en tus vínculos sí, sociales, hablando de eso, cuando decimos a nuestros pequeños, ¿no? A los pequeños de la familia, a los adolescentes, oye, wow, o sea, te quedó maravilloso, o sea, nosotros sí, en Escolacotip promovemos mucho el uso de taller en casa. Es un sí, espacio donde eh, o sea, se permite crear, no es para hacer tareas, es un espacio para crear, para construir, de elementos bien, sencillos poder construir. Entonces, sí, sí, somos partidarios de que se les permite a los niños desarrollar, si están pintando un bote de leche, etcétera, dejar sí, y presumir que su hijo lo hizo tal como lo hizo, no medio arreglarle y ponerlo bonito, no, 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 tal como lo hizo, no, ¿no? así Justamente es, para promover la seguridad en él, de que eso que hizo es bien así válido, es, ¿no? Y decirle, así es. wow, ¿no? Es una maravilla, te quedó padrísimo, y es que qué bonito está y qué bien hecho. Eh, Hoy, cuéntame, esta idea, empujarlos, Sí, empujar a los pequeños, a los adolescentes, a esta parte que a veces la escuela te dice, no, eres malo para matemáticas, no, ya, sí. no. No hiciste la línea recta como te la pedí, tú le hiciste Ajá, curva. exactamente, Sí. exactamente. Entonces, Bueno, te voy a decir algo, mira, sí es importante el valorar, pero recordemos que, bueno, los juicios estéticos son ajá, subjetivos. claro. Entonces, pues es válido, uno puede decir que mi hijo es el más hermoso y cuál es el problema, puede ser del color que sea y para ti es el más hermoso. Entonces, está muy bien eso. ¿Qué sucede? Muchas veces los niños crecen con una autoestima alta porque en casa los tratan como mi princesa, mi rey, y Así cuando llegan al kinder es cuando descubren que hay más princesas y reyes, ajá, porque cada niño pues se cree que es el príncipe de la familia, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que no necesariamente eres el más guapo, el más inteligente, la más bonita, el más sutil o lo que sea, ¿no? Entonces, pero es parte del aprendizaje, porque en realidad pues hay que saber si puede haber un lado negativo de una falsa autoestima alta que está ocultando un, digamos, sentimiento de inferioridad de carencia. al revés, hacia una carencia. Entonces, sí es importante, por eso yo hablo de autoestima y no tanto de estimación externa, porque las estimaciones externas pues pueden hacer que te pongan la etiqueta de que, ay, qué inteligente eres, y pues te la terminas creyendo. Pero llegas a otro sitio y si por alguna cosa no te lo sabes, piensas que estás fallando con la idea de que eres muy inteligente, entonces hasta haces trampa, porque no puedes quedarte con la idea de que no sabías. Entonces hay que tener cuidado y a veces decir, ah, te quedó bonito, y en otras ocasiones decir, oye, qué bonito te quedó, o sea, ya darle otra intensidad dependiendo del esfuerzo, de la dedicación, o sea, puede haber muchos elementos que pueden ayudar a que se dé cuenta de que hay una gradualidad y no nada más el binario bonito, feo, bueno, malo. Entonces, con esa diversidad de juicios,
puedes ayudar a que se dé cuenta de que hay muchas posibilidades para juzgar lo que se hace, y no solo una o dos. Exacto, exacto. Y ahí en esa situación, Sí, justamente, entonces nos ayuda mucho estar como de cerca con nuestros pequeños, ¿no? sí, Para claro. poder identificar justamente, cuéntanos de estas 9 características, ¿no? Son Sí, nueve claro. características Sí, sí, son 9. que podemos empezar a distinguir en nuestros pequeños o que si las encontramos, Sí, revisar qué sucede, revisar, ir un poquito más a profundidad y observarlo sí, para, sí, sí, para sí, bueno, sí. saber qué Claro que sí. sucede con él, ¿no? Mira, estas 9 características son cualitativas, por lo que cualquier papá o mamá lo puede ver. Y ya una vez que conocemos esas 9 características y vemos que al menos tiene 6 de las 9, entonces ya es un buen candidato a ver la parte cuantitativa, es decir, medir esas características. Entonces, la primera y la número uno como tal sería el alto deseo por aprender o amplio deseo por aprender, sí, sería como que la mejor definición. Y eso quiere decir que el niño o la niña pregunta mucho, pero dentro de esas preguntas están las preguntas prácticas y las preguntas teóricas. Entonces, el niño sobredotado o superdotado no solo te hace las prácticas, sino te hace también las teóricas. Porque un niño te puede preguntar, ¿y esto qué es? Y es el control remoto, ¿no? Entonces te dice, ¿y esto qué es? Y dice, pues es el control de la televisión. ¿Y cómo funciona? Pues mira, aquí, acá y acá, perfecto. Pero el niño sobredotado o superdotado te diría, pero es que, ¿cómo es que el control se comunica con el televisor? ¿Qué tipo de ondas usa? Entonces ahí ya te quedas como, carambas, o sea, no se quedó con nada más el prendido y apagado, subir el volumen y bajar el volumen y cambiarle de canal. O sea, está preguntando cómo funciona físicamente hablando la comunicación entre el televisor y el control remoto. Entonces ahí ya nos habla de que dependiendo del tipo de preguntas, pues ya te puedes decir, oye, creo que sí es un niño o niña con alta capacidad intelectual, porque me dice, bueno, si Dios hizo el universo, ¿quién hizo a Dios? Entonces ya no le puedes responder tan fácilmente. Y luego si te dice, oye, pero si es Dios Padre y Dios Hijo, ¿por qué no hay Diosa Madre y Diosa Hija? Entonces, no le puedes decir porque en la cuestión no hay forma de decirle, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que las preguntas te llevan a decir, oye, este niño o niña está más allá de lo normal. En el segundo nivel está lo que se llama el aprendizaje acelerado. Y si te fijas, la característica uno va de la mano con la 2. Si yo tengo amplio deseo por conocer, voy a aprender rápido. Si yo tengo bajo deseo por aprender, mi aprendizaje probablemente sea lento. ¿Sí? Entonces, si yo le enseño algo, vamos a enseñarle a sumar, y ya al ratito ya me está haciendo de 2 dígitos, él solito, dices, carambas, y le enseñas y ya te hace de 3, y luego le enseñas y, o sea, le gusta, sigue aprendiendo rápido. Por ejemplo, me hizo acordar una vez que muy al principio de Telegenio, unos papás llegaron con un niño que a sus 6 años ya hacía divisiones de 6 dígitos. Entonces me dijeron, es que pues, estamos sorprendidos de que ya haga divisiones de millones. Y entonces ya no sabemos si seguirlo apoyando o frenarlo. Y yo le dije, ¿ustedes lo obligan a hacer las matemáticas? No. Entonces digo, apóyenlo porque es lo que él quiere. Y bueno, ese niño terminó Kumon, perdón por el gol, pero terminó Kumon en año y medio. Los 9 años de Kumon o 8 años de Kumon los hizo en año y medio. Entonces tenía un aprendizaje acelerado, increíble, porque tenían amplio deseo por conocer. ¿Sí? Entonces, pues ya por los 11 años ya hacía ecuaciones y cosas bien interesantes. Entonces, este chico, pues es un ejemplo de amplio deseo por conocer y aprendizaje acelerado. La tercera característica es por la que muchas veces llegan a distintos sitios, que es la hiperactividad. Muchos de los niños superdotados tienen hiperactividad, entendido por mucha energía para hacer muchas cosas durante todo el día y pueden dar las 11 de la noche y siguen haciendo cosas. Entonces, son niños que pueden ir a la escuela, a natación, a clases de robótica, computación, idiomas, ballet, y dices, ya estoy, pido esquina, y el niño sigue teniendo energía. ¿Sí? Entonces, pues los niños con alta capacidad tienden esa energía y si la logramos canalizar, funciona maravilloso. Si no la logramos canalizar, pues decimos, ay, es que qué inquieto es ya, ¿cómo lo duermo? ¿Sí?
Bueno, cuarta característica va de la mano y es la hipersensibilidad. Como tienen un cerebro más desarrollado a lo común, pues su sensibilidad también es mayor. Y esa hipersensibilidad habla del famoso genio de los genios, que son niños que pueden enojarse fácilmente, llorar fácilmente, reír fácilmente, o sea, tienen una forma efusiva de expresarse y a veces los maestros dicen, uy, es que hay que tocarlo con pincitas, porque si no, o se explota y enoja, o se pone a llorar, o hace berrinche, y entonces es como complicado esa parte emocional, pero cuando la entendemos, por ejemplo, a nivel artístico, uno puede descubrir, dice, oye, ¿de dónde viene la sensibilidad de un Mozart o de un Beethoven? Que cuando escuchas su música dices, ¿qué profundidad de emociones nos hacen sentir? Y solo una persona con hipersensibilidad puede desarrollar obras de arte hipersensibles, es decir, con mucha variación y profundidad de sentimientos. Entonces, esa hipersensibilidad sería la cuarta característica. La quinta, le llamamos, déjame acordarme, por ejemplo, podría ser madurez temprana. La madurez temprana tiene que ver con que desarrollan tanto físicamente como psicológicamente ciertas áreas en donde pueden caminar antes. Por ejemplo, son niños que casi no gatean y empiezan a caminar, son niños que hablan a muy temprana edad, son niños que empiezan a leer incluso con poca ayuda, o sea, pueden ser autodidactas a la hora de aprender a leer, y entonces tienen esa precocidad. Entonces, muchos de esos niños precoces son identificados sobre todo en las áreas artísticas, cuando a los 4 o 5 años empiezan a tocar el piano, y tenemos el caso de un Mozart, por ejemplo. Luego, una que va de la mano que se llama disincronía, que tiene que ver con que la edad mental no corresponde con su edad corporal. Podrá tener 3 o 4 añitos, pero su forma de pensar y su vocabulario y su atención te hace pensar que tiene 6, 7, 8 años, o sea, como que de una mayor edad. Y popularmente se le llama, parecen adultos chiquitos, porque te llevan una conversación con un adulto de una forma consistente, a diferencia de niños de su edad que pues te pueden decir unas 2 o 3 cosas y ya se van, o sea, se dispersan. Y estos niños te hablan una buena conversación. Otra característica se llama la creatividad, y es porque estos niños encuentran formas diferentes de hacer lo mismo. Entonces, esa creatividad puede ser que inventen palabras, que inventen cuentos, que inventen sus propias historias, que inventen sus propios juegos, que hagan cosas como pintar, dibujar, o sea, todo lo que tiene que ver también con el arte, pues nos habla de que son niños creativos. Entonces, a veces se pueden aburrir con lo que en la escuela les dejan porque es repetitivo y ellos encuentran otras formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, alguna vez recuerdo que ponías un lápiz y le ponías con una liga y ponías varios lápices y podías escribir varias palabras al mismo tiempo y con eso evitabas la repetición de una sola vez. Entonces era una forma de que pues, si me tienen que hacer repetir planas de una misma palabra, poniendo 3 lápices, escribo al mismo tiempo con los 3, ¿no? Entonces era una forma divertida y creativa de escribir. Luego, otra de las características se llama decisiones rotundas y tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo le llamamos perseverancia. Son niños que hasta que lo logran van a terminar con el proyecto. Y en su lado negativo les llamamos terquedad. Entonces, si ellos creen tener la razón sobre algún tema, pues ahí van a estar duro y dale, duro y dale. Voy a dar un ejemplo para que la gente se dé cuenta de qué puede pasar. En la escuela les están enseñando el teorema de Pitágoras y el niño levanta la mano y le dice, maestra, el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Entonces la maestra decir, ay, niño, ¿cómo crees si yo tengo un libro y yo he dado 30 años y el teorema de Pitágoras es de Pitágoras? Y él le dice, no, yo vi un documental en internet en donde habla que los egipcios y los chinos, y la maestra se queda así de, pues sí, los chinos y los egipcios antes de Pitágoras ya hacían el teorema de Pitágoras. Entonces, que en Occidente nosotros le llamamos teorema de Pitágoras, no garantiza que Pitágoras haya sido el primero en hacerlo. Entonces, ahí es cuando te llevas la sorpresa de que el niño puede saber más que el maestro, y bueno, al maestro, si no ha investigado sobre eso, puede decir que el niño está inventando, y lo va a castigar porque no le deja dar la clase, y ¿cómo crees? El teorema de Pitágoras es de Pitágoras.
Y ya cuando le llega el mamá y le dice, mire, ve el documental, y ya ven el documental, dice, ah, caramba, pues no lo sabía, señora. No, pues no se preocupa, ni yo lo sabía, pero este niño que anda averiguando de todo, pues llegó a eso. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, por eso pueden ser tercos. Exacto. Y bueno, la última característica sería lo que se llama perfeccionismo. Y que curiosamente en México se piensa que el perfeccionismo es algo negativo. Y yo, cada vez que me dicen que es algo negativo, les digo, pues con razón tenemos las calles que tenemos. Porque si fuéramos perfeccionistas, las calles estarían bien pavimentadas, las aceras estarían bien hechas. Pero voltea a ver las calles, las aceras, y vas a ver la falta de perfeccionismo que tenemos en este país. Pero si tú tienes la oportunidad de ir a Japón, si tienes la oportunidad de ir a Europa y ver cómo son las carreteras y cómo son las calles, te vas a dar cuenta que el perfeccionismo funciona y funciona bien. Entonces, lo que sucede es que cuando los niños hacen algo, muchos de los niños, sobre todo, no todos, pero hay muchos que sí hacen con un nivel de perfeccionismo que no se espera para su edad. Y entonces el maestro o la maestra piensa que hizo trampa y que el papá o la mamá le ayudó a hacerlo. Y oh, sorpresa, lo hizo el niño. ¿Sí? Entonces, esas son varias de las características que pueden ayudar a detectar cualitativamente si es un niño o una niña con alta capacidad intelectual. Oh, maravilloso. Y bueno, Sí. Telegenio, ¿cómo apoya Sí. hoy? ¿Cómo apoya a los jóvenes, a los niños, a detectar esa parte? ¿Cómo apoya a los papás? Sí. ¿Tienen algunos vínculos con las escuelas? ¿Los papás pueden directamente con ustedes acudir? ¿Cómo ahora apoyan Sí. ustedes a los papás? Mira, te comento, a lo largo de los años hemos ido, por ejemplo, a distintas universidades, sobre todo en lo que son facultades de pedagogía, pues para dar a conocer a las nuevas generaciones de pedagogos, pues los que no lo sepan, pues para que lo sepan, ¿no? Y entonces he dado conferencias en distintos lados para maestros, capacitaciones de maestros, he dado capacitaciones para alumnos, también hemos tenido la fortuna, pues a través de los medios de comunicación, los papás, muchísimos han llegado a través de internet. Tenemos una página web que es telegenio.org, la cual tiene pues varios millones de visitas, por fortuna. En estos 13 años han tenido muchas visitas. Y bueno, hay mucha información ahí. Hay información que fue realizada incluso por la SEP. La SEP en los años del 2006 para acá, más o menos, se logró hacer eso. Y bueno, me han contactado de distintas universidades o de distintas escuelas para que yo les pueda compartir esta información. Y bueno, en los casos particulares, pues bueno, con la atención directa, pues llevo 13 años siendo muy feliz, atendiendo a muchos niñas y niñas. Han pasado alrededor de 500 niños en estos 13 años, que pues he podido aportar mi chispita de genialidad para ver si logro encender ese fuego de creatividad en cada uno de ellos. Qué maravilla. Y hoy, Sí, en, en la SEP, por ejemplo, sí, ahora que haya niños que tengan estas aptitudes especiales, tú sabes que a veces los papás detectan alguna situación, ¿no? No es que si mi hijo no es guau. La SEP sí, hoy, en este programa, digamos, en el modelo educativo tradicional escolarizado, sí, tiene la capacidad de, digamos, si el niño tiene ciertas capacidades, la SEP lo diagnostica, necesita este apoyo por medio, por ejemplo, de tu fundación, y puede en algún momento decir, ok, no, este niño sí se va para el quinto año, ¿no? Sí se puede, no se sí. puede, ¿cómo? Mira, te comento, justamente la modificación de la ley del 2007 Uh-huh. iba apuntado en ese sentido. Se hablaba de por lo menos tres cosas, que era la detección temprana Uh-huh. de estos niños y niñas, Uh-huh. la capacitación para padres de familia y maestros, y el que pudieran adquirir sus títulos independientemente de la edad, es decir, sus certificados de primaria, secundaria, prepa o universidad, no importando la edad. Porque bueno, esa era la idea, apoyarlos a que crecieran y que pudieran ir a su propio ritmo. Entonces, el programa de aceleración de la SEP fue el que se empezó en esos años, por el 2011 empezó el crecimiento exponencial, en el 2012 llegó a su cima, Uh-huh. pero te digo que lamentablemente hubo cambio de sexenio y cambio de partido en el poder,
y pues el sexenio de Peña Nieto no fue especialmente bueno para nosotros como población. Y en este sexenio, pues te lo dije con lo que dijo Claudia Sheinbaum, o sea, ni siquiera existimos, ¿no? Entonces, desaparecieron las estadísticas que aparecían en la página de Educación Especial. Entonces, aunque en el informe de labores siguen poniendo, pues siguen cayendo, o sea, cada vez atienden menos, porque volvemos, podrían pensar que son niños fifí por ser intelectuales, o sea, así de absurdo. Entonces, aunque yo le escribí también a este Esteban Moctezuma, jamás me contestó, y volvemos, están en la línea de vamos a rechazar lo anterior y volver a ayudar al sindicato de maestros, y pues no creo que haya mucha disposición para atender a este tipo de niños. O sea, lamentablemente el gobierno que tenemos ahorita no es para nada intelectual, y estamos viendo las atrocidades que están haciendo, y volvemos con la pandemia, pues por un lado López Gatell diciendo que hay que esperar, y por el otro lado el otro López diciendo, ya, salgamos, salgamos. Entonces, pues no, o sea, contradictorio por todas partes. Entonces, los niños ahorita, aunque se supone que los siguen atendiendo, pues en la práctica realmente no sabemos cómo es que los están atendiendo. Ok, ok. Así es. Si La los ley sigue vigente, eso es lo bueno. O sea, tenemos la ley de nuestra parte, por fortuna. legislado, es algo Sí, que, bueno, incluso siendo papás, que nosotros llegamos a sí, ellos y les damos la información, ellos pueden solicitarla, ¿no? ¿No? Porque sí, está legislado exacto, y, exacto. bueno, ¿sabe qué? Está aquí, necesito que le dé Sí, seguimiento, ¿no? así es. Pero como muchos de ellos son nuevos, pues no tienen mucha idea de qué hacer. Claro. Entonces, sí, sí es complicado. Por ejemplo, también estuve trabajando en el Instituto Nacional de Educación del Adulto, el INEA, Ujú. y allá a través de ahí se puede hacer que muchos de estos niños obtengan su certificado de primaria o de secundaria por un programa que se llama 1014. Pero ahí viene la paradoja. Si tú llegas diciendo que es porque es niño superdotado, no te dejan y te quieren mandar a la SEP en donde no te atienden. Y en cambio, si dices que vienes buleado, entonces te atienden porque el bullying no te permite ir a la escuela, y entonces tienes la alta capacidad, pero no la mencionas y dices que tienes bullying y ya te dan tu certificado. Entonces es bien curioso este país. Necesitamos ayudar a difundir más y más para que la gente se eduque, que la gente sepa que existe esta ley, que existe esta población y que todos somos importantes. No importa tu IQ, todos somos importantes, pero lo que hay que darnos cuenta es que hay gente, por ejemplo, en Aguascalientes, cuando se hizo una escuela para niños con altas capacidades, Ujú. pues hubo papás de familia protestando afuera de la escuela que porque eso era un abuso y que cómo era posible que apoyaran a esos niños. Y dices, oh, o sea, lo que es la ignorancia, porque si fuera una escuela para la discapacidad, no habría ningún papá diciendo, ah, mira, ¿por qué hacen eso con esos niños? Pues para nada, pero la gente no entiende que hay este tipo de niños y que requieren otro tipo de educación que no es la normal. Ok. Bueno, Sí, podríamos seguir hablando así, una eternidad. Más, la verdad es un sí, tema que a mí me encanta, pero el día de hoy, sí, sí, quizá tú, híjole, voy a atreverme a hacer una propuesta, pero, sí, ok, hoy aquí en este medio, sí, ¿tú qué puedes decirle a los papás? ¿Cómo puedes apoyarlos si están en esta sí, situación en la que incluso si ya cambió, si ya no saben y ya están como que sí? Porque seguramente muchos papás, cuando ven de sí, inicio, cuando ven el compromiso, es que mi hijo es superdotado, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya me rebasa y porque, etcétera. Esa es una. sí, 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 Otra, si hay tantas trabas, los papás, ¿qué van a hacer? Van a decir, ay, no, pues ya, que estudie lo que se pueda porque son tantos problemas, porque no, es como que se van a sí, salir por la tangente y al final sí, sí son perjudicados los pequeños porque a veces crecen con un nivel de sí, frustración importante, ¿no? Entonces, así es, así hoy, es, ¿cómo tú puedes apoyar? Tú danos sí. alternativas, ¿cómo podemos hacer Claro, claro, claro. con esta? Mira, yo te voy a decir algo. Hay una frase que dice que la verdad los hará libres. Entonces, a mí me llama la atención que luego hay papás que no le vamos a decir al niño que es superdotado. Y dices, o sea, ¿qué tiene de malo decirle eso, no? O sea, como hay que ocultarle la verdad.
Y entonces esa ocultación a la larga, y toda la historia de la humanidad nos lo ha demostrado, que cuando ocultamos lo que es verdad, siempre sale a relucir la verdad. Entonces, pues al pan pan y al vino vino, o sea, no hay por qué decir, oye, te vamos a decir lo que no eres, ¿no? Pues dile lo que es para que entienda que no es que sea mejor ni peor, o sea, no, porque tiene discapacidad es malo y porque tiene supercapacidad es bueno, no, no necesariamente. Hay personas con alguna discapacidad que son maravillosas y hay personas con una alta capacidad que dices, híjole, es un hígado, o sea, será muy inteligente, pero hoy le falta mucho corazón, le falta mucha empatía. Entonces, la idea es, conoce cómo eres, reconoce tus características y te vamos a ayudar en la manera de lo posible, ya sea en la escuela, ya sea fuera de la escuela, ya sea en el hogar, ya sea en otro sitio. Y si pensamos en términos positivos, no importan las dificultades, el niño si se siente aceptado, va a salir adelante. Claro. Entonces, hay que reconocer cuáles son las características y no tanto juzgarlas o prejuzgarlas, porque más bien las prejuzgamos, sino más bien a partir de esas características, ¿qué podemos hacer? Si mi niño tiene un aprendizaje que es kinestésico, pues obviamente la escuela normal le va a generar muchos problemas. Y no es que sea tonto, simplemente su aprendizaje es diferente. Entonces, si yo le enseño armando y desarmando, él va a ser feliz aprendiendo eso. Entonces, que sea feliz por ese camino. Si el niño es auditivo, pues entonces a través de pura enseñanza de sonidos puede aprender muchas cosas. Si el niño es visual, pues entonces viendo y viendo y viendo va a aprender. Entonces, hay que descubrir cada uno de ellos y hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, porque es la mejor forma de aprender. Exacto. Y bueno, para cerrar, por supuesto, papás, Sí, mamás, Fundación Telegenio está ahí para cualquier duda, ya saben, hay que revisar estas características así es. cualitativas para después corroborarlo con lo cuantitativo y Sí, bueno, sepan, difundan que está aquí Telegenio, ahí está para todos estos casos que existen, que sí. sabemos que existen y que bueno, hay que aprender a reconocer cómo es el medio de aprendizaje de nuestros pequeños. Y por favor, entonces, Antonio, tu página de Sí, internet, los libros que tienes en línea, por favor. con mucho gusto, con mucho gusto. La página web es www.telegenio.org. Tenemos también página en Facebook, tenemos Twitter Telegenio, tenemos YouTube Telegenio. Entonces, con poner Telegenio en Google, algo va a aparecer. Muchas cosas, de hecho. Exacto, muchas gracias. Y bueno, ya te voy a pedir que a lo mejor una imagen respecto a las características, algo esquemático para que esté ahí, se publique Sí, que es Telegen, claro que te sí, ayuda a claro que sí. detectar esta situación, a tales Ahorita teléfonos. te mando el enlace en donde viene la imagen que es el nonágono de la superdotación. Sí, está Lo vas a maravilloso, ver, está bonito. maravilloso. Sí. Ok, pues entonces, Y bueno, pues quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Agradecemos también a Lorna. Gracias a ella fue que llegamos a estar juntos. Y pues bienvenidos. Esperemos poder hacer mucha sinergia. Y en lo que pueda servir, aquí estoy. sí, sí, muchas gracias y esperamos llegar a puntos estratégicos también en la política pública porque hay que Sí, hacer incidencia, ni modo. Es un sí, sí, poco de claro, claro. parte. Muchísimas gracias, Antonio. Les mandamos a todos los papás de Escuela Contigo un abrazo. Gracias por Sí. escucharnos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye. Chao. Chao. Chao, chao.